Este es un adelanto de lo que veremos en este episodio de Universo Sorpréndeme. Recuerden que el dinero es neutro. Al dinero le da igual si tú eres o no buena persona. O sea, esa es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad saber si tú destruyes o creas con ese dinero. Si tú estás en este lugar donde estás creando más para el mundo, para el dinero, para la vida, eso hace que en automático llegue más para ti, porque es como accediste a otro nivel. Si tú con tus talentos los pules, sigues aprendiendo y sigues evolucionando esos talentos, nunca te va a faltar el dinero. Y creo que eso es el arte de que te llueva dinero entre muchas otras cosas. ¿Te imaginas experimentar una vida milagrosa y que cada vez más tu frecuencia te permita ser un imán de posibilidades? Yo soy Haru Escárcega, experta en sanación y expansión de conciencia. Bienvenidos a Universo Sorpréndeme. Este episodio me tiene sumamente emocionada. Ya lo tenía en mi cabeza y apenas lo pude escribir y hoy compartir. Vamos a hablar del arte de que te llueva dinero. Literal. Y antes de empezar, ya saben, vamos a cerrar los ojos, vamos a ecualizarnos con calma, paz, seguridad. Vamos a inhalar y esta vez, mientras inhalo, voy a poner atención a mi cerebro. Inhalo, exhalo. Inhalo desde mi cerebro. Exhalo desde mi cerebro. Inhalo desde mi cerebro. Exhalo desde mi cerebro. Ahora voy a poner atención a mi corazón. Inhalo desde mi corazón. Exhalo desde mi corazón. Inhalo desde el corazón. Exhalo desde el corazón. Inhalo desde el corazón. Exhalo desde el corazón. Ahora sí, bienvenidos. Que te llueva dinero, lo digo literal, ¿ok? Porque que te llegue dinero, una oportunidad, una invitación, a lo mejor y te llega una persona a tu vida que necesitabas o incluso algo que querías sin tener que literal pagarlo, ¿ok? Hay un nivel de prosperidad en el que dejas de pensar que todo tiene que llegar únicamente a través de tu cuenta bancaria y reconoces que la riqueza tiene muchos canales para llegar a ti. Pero antes de hablar de cómo hacer que te llueva dinero, quiero decirles algo que les puede incomodar o los puede hacerse conscientes, porque hay personas que piden abundancia todos los días, pero viven emocionalmente y mentalmente preparadas y anticipadas para la pérdida, para la carencia. Quieren recibir, pero están esperando que algo salga mal. Quieren crecer, pero están intentando controlar exactamente cómo, cuándo y de quién tiene que llegar el dinero. Quieren tener más, pero en el fondo asocian el dinero con peligro, abuso, corrupción, control o problemas, que esto lo hablamos 2 episodios atrás. Entonces, si yo digo que quiero riqueza, pero una parte de mi ser me sigue protegiendo de esta riqueza, no funciona así y es cuando la fórmula nos falla. Y este episodio, más allá de que sea para propiciar de que repitas 100 veces un mantra y va a aparecer dinero en tu cuenta, es simplemente entrenarte para el éxito, recibir la prosperidad y que te llueva el dinero más allá de lo que tú crees y piensas cómo tiene que llegar. Entonces hablamos que el dinero es una energía, ya lo hablamos. Por lo tanto, esta energía se puede alquimizar, ¿no? O sea, se puede convertir en múltiples formas. Si yo transfiero mi dinero, yo recibo un servicio. Si yo pago algo en la tienda, recibo un chicle. Si yo, compro un boleto de lotería, a lo mejor y se manifiesta en algo en específico. O sea, todo el tiempo estamos accionando y alquimizando el dinero.
Por lo tanto, si queremos recibir más este dinero y que nos llueva más dinero, necesitamos ir más allá de lo que ya decidimos y de la estructura de cómo ese dinero tiene que llegar. Porque si solamente yo creo que va a llegar en esta forma estructurada y trabajando, etcétera, va a ser muy difícil que aunque me llegue de múltiples otras formas y aunque yo energéticamente tenga la capacidad de alquimizar y recibir ese dinero, que yo pueda reconocerlo. Y si yo no lo reconozco y no lo veo, es como si no existiera. Y es por eso que hay gente que tiene múltiples ceros o sea, abundancia, prosperidad en su vida. Su forma de vida es así, pero como están más preocupados que cómo tiene que llegar, cuándo, etcétera, es muy difícil que entonces tú puedas recibirlo. Porque si tomamos la vida como ya la tenemos, eso es muy importante. En constelaciones hablamos de tomar la vida, ¿ok? Y hay mucha gente que no está tomando la vida. Yo antes no tomaba la vida literal, no quería vivir, pero también no solamente es cuando no quieres vivir, sino, por ejemplo, cuando hay ciertas pérdidas y no puedes sostener el dinero y se te va de las manos como agua, es en cierta forma donde no estoy tomando la vida, porque para estar vivo necesito el dinero para poder experimentar mi vida. Y entonces, si nosotros tomamos la vida y recibimos la abundancia que nos corresponde, desde ahí nosotros podemos crear más. La abundancia, la prosperidad, el dinero está ahí y lo podemos alquimizar de muchas formas. Y para esto quiero contar una historia muy breve y es la historia de 3 hijas. Y este señor tenía 3 hijas y él era agricultor, él sembraba y les da a cada una de ellas 3 semillas de frijol, ¿ok? Y les dice, voy a regresar y voy a ver qué hacen con estos frijoles, porque la persona que más haga crecer y prosperar estos frijoles es la persona que va a ganarse mi herencia. Y entonces una agarra los frijoles y dice, ¿qué es esta cochinada? Los tira. Yo, son unos frijoles, unas semillas, o sea, ¿qué valor tiene esto? ¿No? La otra, ¿qué hace con los frijoles? Ve a alguien y le dice, oye, yo tengo frijoles y tú tienes esto. Y entonces le da los frijoles y le regresa alguien otra cosa. Totalmente diferente, intercambia los frijoles. La tercera hija lo que hace es que literal siembra un frijol, se espera, siembra el otro frijol y termina sembrando los 13 frijoles. ¿Qué pasa? Que sus frijoles empiezan a dar más frijoles. Y entonces ya no solamente tenía pues 3 frijoles, tenía ya un cultivo de muchísimos frijoles. Regresa el papá y ¿a quién le da la herencia? A la tercera hija, porque se dio cuenta que podía multiplicar lo que él le había dado, que en este caso eran 3 semillas de frijoles. Ahora imagínense que nosotros somos las hijas y el universo nos está dando estos frijoles en nuestras manos. ¿Cuáles son los frijoles? Nuestros talentos, nuestra energía, nuestra esencia, nuestra mente. Nada de esto es material. O sea, nada de esto es una casa, nada de esto es algo material, una propiedad. Esos son los frijoles que nosotros tenemos para poder multiplicar y poder recibir entonces sí la parte material. Y si nos damos cuenta cómo nos relacionamos con nuestros talentos y invertimos en nuestros talentos, invertimos en nuestra mente, invertimos en cosas que nadie puede quitarnos, eso es lo que va a permitir que nosotros recibamos dinero constantemente. Hace poco fui a un mastermind y estaba mi amiga Mariel ahí y
me estaba yo dando cuenta, me invitaron para hablar del podcast. Y Regina, quien me invitó, me dijo, no puedo creer que nunca hayas hablado de cómo haces tu podcast. Y yo, pues no, porque esa no es mi área. O sea, yo no me dedico a enseñarle a gente a hacer podcast. Y para mí es tan natural que es como hice un podcast. Estoy en Aeroméxico ahí. Como que nunca lo hice estratégicamente planeado, pero fue que me gusta tanto lo que hago, quería compartirlo, hice un podcast, punto. Y entonces Mariel me dice, es que yo tenía un mentor que me dijo, si tú con tus talentos los pules y sigues aprendiendo y sigues evolucionando esos talentos, nunca te va a faltar el dinero. Y creo que eso es el arte de que te llueva dinero entre muchas otras cosas, porque muchas cosas las pagamos a través, o casi todo sin darnos cuenta, a través de nuestra energía, de nuestros talentos y de nuestra esencia. Y quiero darles un contexto. Yo crecí en una familia de clase media. Mi papá venía de una historia de mucha carencia, o sea, muchísima carencia. Su mamá se quedó viuda con 5 hijos, incluyéndolo, y él creció prácticamente como Dios le dio a entender. O sea, lo que a él le permitió ser abundante fue su talento de aprender. Él es doctor y le ha salvado la vida a muchísimos niños, al grado que cuando yo era joven me paraban en la calle y me decían, tú eres la hija del doctor Escárcega. Sí, bueno, le salvó la vida a mi sobrino, a mi hijo, a lo que sea. Su talento le permitía acceder a más. Ahora, mi mamá creció en una posición distinta, pero la frecuencia de carencia pues también formó parte de su vida. O sea, aunque ella económicamente y financieramente tuvo una mejor vida, pues había la carencia ahí, ¿no? Estaba en su energía, en su espacio, en su mente. Y esto es importante porque tú puedes tener cubiertas todas tus necesidades materiales, pero si por dentro sigues viviendo en escasez, tarde o temprano esa escasez se va a mostrar en tu relación con el dinero. Cuando les platicaba que mi papá me decía que la vida no era fácil, que me iba a costar trabajo. Claro, entiendo que en su perspectiva a su papá lo asesinaron cuando él tenía 7 años, pues claro que tenía razón, o sea, su percepción era la correcta. Pero al mismo tiempo yo vi cómo nuestra realidad fue cambiando. O sea, yo recuerdo que cuando yo era niña vivíamos arriba de su consultorio, que era pues sí, donde él daba consulta. Y después, bueno, nos cambiamos de casas múltiples veces y eventualmente llegamos a vivir en una casa súper linda frente a un lago. Entonces yo crecí con dos percepciones y en este mundo binario al mismo tiempo, porque por un lado la vida no es difícil, te tienes que sacrificar por el dinero, te tienes que latigar, algo va a salir mal, vas a perder, o sea, te van a joder, literal. Pero por otro lado, también vi que era posible evolucionar, crecer y crear una realidad distinta. Y para mí el dinero empezó a representar eso. Empezó a representar la capacidad que tenemos de evolucionar, porque conforme vas evolucionando, como que vas adquiriendo más grados de poder recibir más dinero, porque es como en un inicio, cuando tú tenías tu primer trabajo, a lo mejor y cobrabas X cantidad de dinero y en el trabajo fuiste desenvolviéndote, puliendo ese talento, como estirándote, ¿no? Y en ese momento lo que ganabas te hacía sentido, ¿es correcto? Sin embargo, vas creciendo y ya no cabes energéticamente, mentalmente, emocionalmente en ese trabajo. Por eso la gente que ya no está satisfecha con su trabajo y hay mucha frustración porque en un inicio les apasionaba y les encantaba y después ya no. ¿Por qué? Porque ya creciste y ya te puedes dar cuenta de que puedes recibir más o la vida te reta y te pone y te saca de tus zonas de confort y te das cuenta de todo lo que puedes recibir. Entonces, literal, accedes a otro nivel donde puedes acceder a otra cantidad, donde puedes hacer con esa cantidad cosas que a lo mejor y no hacías en un inicio. A lo mejor y en un inicio para ti era suficiente gastar en ciertas cosas y hoy en día ya piensas más allá de eso, ¿no? O sea, piensas cómo puedes hacerlo sostenible, porque vas evolucionando la versión de ti mismo donde puedes recibir más dinero.
Recordemos que el dinero funciona como un amplificador. Entonces, si nosotros somos generosos, esto amplifica tu generosidad. Si eres controlador, pues puede amplificar tu necesidad del control. Y hay algo muy importante que es relevante para que nos llueva dinero. Y es que hay algo que se llama nuestra frecuencia en tiempo real. Bueno, así le llamo yo. Y entonces vamos a hablar de la frecuencia en tiempo real. Y eso es cómo estás tú, en qué estado básicamente estás tú 24/7. Y esa frecuencia en tiempo real te va a permitir que llegue el dinero o que no llegue el dinero. Es frecuencia en tiempo real. Mencionábamos en el episodio anterior, si estoy preocupada, frecuencia en tiempo real, eso hace que yo repele el dinero, de cierta manera no llega, las cosas se complican y esto es real. O sea, si tú te has dado cuenta cuando estás angustiada y preocupada y sales de tu casa y sales en esta frecuencia y vas a trabajar en esta frecuencia, eso va a complicar la situación, ¿no? Sin embargo, si estás calmada, si estás tranquila y no solamente eso, o sea, estás en confianza y tu frecuencia te permite experimentar tu vida desde ese lugar, eso es lo que va a permitir que algo llegue, ¿ok? En este caso, ¿cómo hacemos que nos llueva dinero? Para mí, como repito, el dinero no solamente se manifiesta en tu cuenta de banco, sino hace poco, por ejemplo, alguien me dio una asesoría y esta persona cobra $4,500 por esa asesoría. Y fue muy interesante porque desde que me conoció, me empieza a platicar que qué hago, etcétera. Yo le cuento y me empieza a decir, mira, puedes hacer esto, puedes hacer el otro. De verdad que me empezó a dar tanto que yo le quería pagar. O sea, le dije, necesito esto, una asesoría. Me dijo, no, no te preocupes, tú después no sé, me explicas esto, me dices el otro. Y es importante reconocer cómo justo nuestro ser y nuestra energía, por ser nosotros mismos, nos permite acceder a cosas que nos hubieran costado dinero, ¿ok? Y cuando hablo de la frecuencia en tiempo real es que si yo en ese momento hubiera estado distraída, que es como solemos estar, en miedo, en angustia, distraída por el futuro y no hubiera estado presente como estuve disfrutando y simplemente existiendo, yo no hubiera podido permitir que esta persona llegara a mí. Y precisamente eso pasa con el dinero. Por eso hay estas historias extraordinarias donde es como de la nada me cayó un depósito, de la nada un cliente me habló. Esto es porque no somos conscientes de cómo funciona la energía detrás de todo. Y por eso yo hablo de la frecuencia en tiempo real, porque yo sé que mi único trabajo para que todo llegue es estar conectada con la luz, es estar conectada conmigo misma, es estar conectada con la divinidad. Y desde ahí yo acciono. O sea, no solamente estoy conectada, y eso ya es un 80-90%, pero desde ahí acciono. O sea, si yo estoy conectada conmigo misma. No estoy distraída ni en Instagram, ni scrolleando, ni con las noticias, que son muchas mentiras. Y vivo mi vida desde este lugar. Y vivo mi propósito desde este lugar. Y estoy consciente de lo relevante que es confiar. No solamente para mí, sino para el mundo. Sembrar semillas de confianza, porque eso es lo que va a regresar. Si yo soy generosa conmigo, me voy a permitir ver posibilidades donde no hay. No voy a estar toda contraída, limitada y en tensión y angustiada. Aunque a veces llegamos ahí. Y si ese es mi trabajo, todo lo demás llega literal por arte de magia. Por eso hablamos de que cuando tú quieres hacer algo en tu vida, tu trabajo y tu responsabilidad no es saber el cómo. Da igual el cómo, porque la fuente, la divinidad, el universo, Dios, como le quieras llamar, va a encontrar una forma de que eso llegue a ti. Tú solo te mantienes conectada, presente, enfocada en tu vida, en la luz, en ser cada vez un ser más consciente, más amoroso, más grato,
de estar aquí, ¿no? En la vida. Y el universo va a encontrar las formas de que tú tengas eso. Es magia, pero también es física. O sea, em, cuando hablamos de cómo estamos y el estado en el que estamos experimentando en nuestra vida, es esa. Ahora, recuerden que el dinero es neutro. Neutro es, o sea, al dinero le da igual si tú eres o no buena persona. O sea, esa es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es tener ética, es tener valores, es cultivar tus inseguridades, o sea, perdón, es transformar tus inseguridades, es cultivar y como que tu alma se enriquezca cada vez más, que tu alma sea magnética. Y entonces el dinero llega a ti, el dinero llega para todos, o sea, es por eso que, pero ¿por qué si hay tanta matanza en el mundo? Sí, porque el dinero es neutro, ya lo acabo de repetir. Es tu responsabilidad saber si tú destruyes o creas con ese dinero. Si tú destruyes esperanza o tú creas esperanza. Por lo tanto, si tú estás en este lugar donde estás creando más para el mundo, para el dinero, para la vida, eso hace que en automático llegue más para ti, porque es como accediste a otro nivel. Y ahorita en mi vida, a diferencia de antes, donde yo creía que me tenía que sacrificar más, que tenía que dar más, que sobreesforzarme era la palabra, porque sí creo que en cierta medida a veces sí hay que esforzarnos, pero llega un punto donde hay cosas que simplemente llegan a ti como por arte de magia. Y eso es porque no es acerca de cuánto te esfuerzas, sino que tanta coherencia hay en tu campo, que tanta alineación hay en tu ser y en tu espíritu, porque literal eso es un contacto directo para que te llegue todo aquello que tú necesitas. Y es muy importante porque yo lo veo en distintas fases, ¿no? Como repito, el dinero no solamente va a llegar en tu cuenta bancaria, pero si tú, no sé, necesitas, como en ese caso yo, la asesoría, me llegó la asesoría directamente. No me llegó el dinero de la asesoría, me llegó la asesoría. A veces te llega el dinero directamente. A veces no te llega ni el dinero ni eso que tú quieres, te llega el reto para conseguirlo, porque a través del reto tú te conviertes en la persona que estás destinada a ser, o más bien recuerdas la persona que estás destinada a ser en esta realidad para poder acceder a otro nivel de conciencia, porque realmente el dinero va adquiriendo nuevas habilidades y como repetí en los episodios pasados, son distintos tipos de problemas, o sea, o distintos tipos de cosas que tienes que resolver, o sea, ya el problema donde igual y necesitabas algo y ese dinero no estaba ya no es un problema, pero a lo mejor el nuevo problema es como, no sé, los impuestos de ese algo, contratar, elegir a las personas adecuadas para pagarles ese dinero y que ese dinero florezca a través del trabajo de estas personas. O sea, son como otro tipo de retos. Así que nuestra frecuencia en tiempo real va como abriendo el camino para que eso llegue o cerrarlo, para que eso no llegue. O sea, literal es una puerta. Por lo tanto, si tú te vas a empezar, por ejemplo, a quejar del dinero o a enojarte, tienes que pensar en el costo y lo que va a costar quejarte. Estoy hablando de frecuencia en tiempo real. Si yo me quejo todo el tiempo de que no tengo suficiente, de que hay otros más favorecidos que yo, que la vida es injusta, bueno, eso te está costando. Y está costando que por frecuencia no llegue el dinero que puede llegar. Entonces, para la próxima, cuando quieras empezar a quejarte, porque es tu forma de funcionar o no, piensa en el costo que va a tener para ti, cuánto te va a costar volver a recuperar la frecuencia para poder recibir ese dinero que te esté constantemente llegando y lloviendo dinero. Y si tú crees que no hay dinero, es porque tu frecuencia está
Tu frecuencia en tiempo real está en la pérdida, como pasó en mi caso durante mucho tiempo. Yo estaba en la pérdida, viendo pérdida. ¿Por qué? Porque igual en mi familia hubo pérdida, porque, o sea, hay muchas cosas por las cuales nosotros podemos estar viendo hacia la pérdida. ¿Y la pérdida qué es? La muerte. O sea, en resumen. Entonces, si yo estoy viendo hacia la muerte, yo no puedo ver la vida. Yo no puedo ver el dinero. Yo no puedo ver el dinero que me permite arraigarme a la vida porque yo estoy viendo a la muerte. Y si estoy viendo a la muerte, solo me interesa la muerte. Y es lo más relevante para mí. Por lo tanto, si queremos tomar la vida y ver la vida y todo esto, es poner atención a que nuestra frecuencia y nuestro cuerpo esté recibiendo la vida. ¿Y cómo la recibimos? Con gratitud, haciéndonos responsables de nosotros, porque Dios o el universo todo el tiempo nos quiere dar todo. Y como he dicho, es normal para nosotros desear, ¿no? O sea, nuestra alma desea. Si yo no deseara hacer un podcast, yo no haría un podcast. Pero también para eso tuve que haber tenido una probadita. O sea, por ejemplo, cuando yo empecé a ver cómo iba creciendo. Y esa probadita de cómo iba creciendo es como, "Ah, ¿y si hago un podcast?" Porque ya lo había visto, no en mí, pero en el universo. Otras personas tienen un podcast. Esa es una probadita, entró y eso a mí me generó un deseo de ser escuchada de otra forma. Lo hago. Ya sé cómo es, ya sé a qué sabe. Es válido. Mi alma a lo mejor y vino a esta realidad en pleno siglo XXI a comunicar a través de un medio y una plataforma digital, que en este caso es el podcast, una red social. Y ya que estoy ahí haciendo el podcast, y este es un camino muy cansado y luego me canso haciendo los episodios, pero ahí te va otra probadita. Estás nominada a los Spotify Podcast Awards. ¡Ay, wow! O sea, ¿en serio esto voy a recibir si sigo esforzándome? Me encanta. Quiero más. Y así es como el universo nos está mostrando que todo está disponible para nosotros y que nuestros sueños están ahí y que son nuestros sueños y nosotros somos destinados a vivir esos sueños porque es la forma en la que nuestra alma también se va inspirando y motivando. Y en el tema del dinero, donde mucha gente cree que es superficial desearlo, es un tema donde al final el dinero nos va a dar los recursos para poder lograr eso y ese objetivo que tenemos en esta realidad tridimensional y en la Tierra, porque, por ejemplo, hacer el podcast a mí me cuesta dinero, me cuesta pagar la producción, me cuesta prepararme, me cuesta, etcétera. Y todo se va redituando de cierta forma, se va invirtiendo. Pero no solamente se está invirtiendo en dinero, o sea, porque al final no es como que el podcast, bueno, en mi caso, no es como que yo venda anuncios y cosas. No, yo como lo recibo es que ustedes me escuchen, que ustedes me conozcan, que ustedes vengan a mis clases, que para mí es lo más importante. Entonces, para mí sí vale la pena esa inversión. Ahora, ¿qué es para ti importante? Porque puede ser que te llueva dinero, te llueva oro, lo tengas ahí, como las hijas y los frijoles, los tengas ahí, pero no los uses y no lo consideres importante y eso se va empolvando, ¿ok? Pues espero que a partir de hoy sean conscientes de que les puede llover dinero y que el dinero está ahí frente a ustedes y mientras más se abran a esta frecuencia de gratitud y de confianza en la vida, eso genera más dinero en sus vidas, porque créanme que el universo quiere darnos absolutamente todo, pero también nosotros necesitamos saber ganárnoslo desde nuestra propia luz y ganárnoslo no desde el sacrificio, pero yo nunca hubiera podido valorar hacer un podcast si no me hubiera costado lo que me ha costado hacerlo, no le vería valor. Entonces es también tener conciencia de lo que tiene valor para nosotros y en esa conciencia ir construyendo, ir generando cada vez más.
Antes de nuestra meditación les quiero dar un mensaje. Si quieren profundizar y expandir su riqueza emocional, mental, energética y material, este 21 de septiembre empieza Millonarios con Conciencia, la nueva era. Mi programa de 7 semanas donde estarán activamente transformando su relación con la energía del dinero y la prosperidad. Les voy a dejar un link aquí abajo donde se pueden registrar a la lista de espera para ser los primeros en registrarse y además las primeras 100 personas van a obtener un código, un cupón de $200 sobre el valor del programa. Vamos a terminar con la meditación. Vamos a cerrar los ojos y vamos a poner nuestras manos en nuestro corazón para sentirnos respaldados, en confianza, listos para recibir los milagros de la vida, listos para que nos llueva el dinero en todas sus presentaciones. Y vas a decir en voz alta, yo, y tu nombre, yo, Haru Escárcega, a partir de hoy, me comprometo a experimentar mi vida en este plano terrenal con ganas. Me comprometo a vivir mi vida con entusiasmo, a tomar la vida, a recibir la vida y todo lo que se deriva de ella, a recibir el dinero, a recibir las oportunidades, a recibir posibilidades, a recibir a las personas indicadas, a recibir los conocimientos y los talentos que mi alma eligió, que Dios o el universo me dieron para poder crear un mundo mejor, para poder ser y reconocer el milagro que soy. A partir de hoy, me hago responsable de mi propia abundancia, de mi propia prosperidad y de usar el dinero responsablemente para crear, para amplificar la luz que se deriva de mí. Gracias Dios, universo, por darme tanto. Y a partir de hoy, recibo todo el dinero que llueve en mi vida y que está listo para ser visto por mí y para mí. A partir de hoy, empiezo a confiar en lo que soy capaz y en lo que me has dado. Gracias. Inhalo, exhalo, abro los ojos y regreso aquí y ahora. Gracias.